Hola y bienvenidos a un video más de Energy Math. Hoy explicaremos cómo graficar funciones cuadráticas desde su función normal, estándar o general. Bien, para empezar, recordemos entonces que cuando tenemos funciones de la forma ax al cuadrado más bx más c, el a nos indica hacia dónde va a abrir la parábola, es decir, si la parábola abre hacia arriba o si la parábola abre hacia abajo. Este A también nos indica qué tan ancha es la parábola. Es decir, cuando el A está entre 0 y 1, refiere a que vendría a tratarse de decimales o de números fraccionarios. Por ejemplo, vamos a tener 1/2 de x al cuadrado. Y este tipo de funciones en donde el A está entre 0 y 1 van a ser funciones o parábolas que se representan de manera que la parábola es ancha. De lo contrario, cuando el A va a ser mayor a 1, entonces la parábola va a ser delgada, su gráfica. Veamos a qué me refiero. En este caso estás viendo dos funciones, la función verde y la función roja. En el caso de la función roja representa a la función 2x al cuadrado y la función verde representa a 1/2 de x al cuadrado. Como te das cuenta, este a que está representado por 1/2 o este a que está representado por 2 indica qué tan ancha está siendo la parábola. En caso de 1/2, como está entre 0 y 1, entonces la parábola es más ancha. En el caso de que el a sea mayor a 1, entonces la parábola es más delgada. Así que con este a podemos ver si abre hacia arriba, si abre hacia abajo y su amplitud. En el caso de que fuera negativo, pues entonces las parábolas irían a abrir hacia abajo, pero como son positivas, por eso están abriendo hacia arriba. Bien, ahora este C lo que determina es el punto de corte en el eje Y, por donde va a cortar la gráfica en el eje Y. Y lo único que nos hace falta es saber cómo encontrar el vértice. Y ahí es donde resulta útil la función general o normal. La función normal se escribe como a factor de x menos h al cuadrado más k, donde este h va a determinar el desplazamiento a derecha o a izquierda de la función. Es decir, determina hacia dónde se mueve la gráfica horizontalmente. Si el h es mayor que 0, es decir, positivo, entonces la gráfica se mueve a izquierda. Pero si el h es menor que 0, es decir, negativo, entonces la gráfica se va a mover a derecha. Y el k nos indica el desplazamiento en el eje vertical, es decir, si se mueve hacia arriba o si se mueve hacia abajo. En el caso de que el k sea negativo, entonces la gráfica se mueve hacia abajo, pero si el k es positivo, la gráfica se mueve hacia arriba. Veamos el siguiente ejemplo. f de x es igual a 2x al cuadrado más 3x menos 5. Desde esta forma podemos saber que el punto de corte en el eje Y va a ser menos 5. También podemos ver que este A está siendo positivo, por tanto la gráfica va a abrir hacia arriba y va a ser una gráfica de amplitud delgada, así como la que vimos en el ejemplo de las dos gráficas. Ahora nos hace falta determinar cuál es el vértice. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Lo primero que haremos es agrupar en un paréntesis las x que aparecen en la función, de esta manera. Y la idea es dejar a esta x al cuadrado sola. Así que vamos a factorizar el 2. Por tanto, tenemos que 2 va a ser factor de x al cuadrado más 3 medios de x menos 5. Y ahora vamos a completar este trinomio cuadrado perfecto. Es decir, x al cuadrado más 3 medios de x lo vamos a convertir en un trinomio cuadrado perfecto. Para ello recordemos que tenemos que dividir el 3 medios entre 2 y elevarlo al cuadrado.
Aplicamos ley de extremos y medios. Esto nos daría entonces 3 por 1, que es 3. Y por aquí 4. Y esto lo tenemos que elevar luego al cuadrado. Por tanto, nos quedaría 3 cuartos elevado al cuadrado, que sería 9 sobre 16. Así que vamos a tener que f de x es igual a 2 factor de x al cuadrado más 3 medios de x y este más 9/16 menos 5. Aquí, como le agregamos el 9/16, se lo tenemos que asimismo quitar a toda la función de tal manera que la equilibremos y la escribamos de otra forma sin alterar la ecuación inicial. Por tanto, vemos que este 2, que está siendo factor, lo vamos a multiplicar por este 9/16 para saber en realidad cuánto estamos alterando la ecuación. Y pues como fue positivo, entonces lo vamos a restar. Entonces, 9 por 2 sobre 16. Eso nos daría entonces que necesitamos restarle 9 octavos. Y ahora este de aquí lo vamos a escribir como un binomio. Escribiéndolo como binomio tenemos entonces que está 2, le sacamos la raíz al primer término y le sacamos la raíz cuadrada al último término. Ahora operamos menos 5 menos 9 octavos para saber cuál sería el resultado. Resta de fracciones, entonces por acá nos queda 8 por 1, que es 8, menos 5 por 8, que es menos 40, menos 9 por 1, que vendría a ser 9. Y esto nos queda como resultado menos 49 octavos. Y esto entonces sería menos 49 octavos. Vemos que no se puede simplificar, entonces lo dejamos así. Y aquí ya hemos llegado a la forma general, en donde podemos visualizar que este va a ser el h y este de aquí va a ser el k. El h está siendo positivo, lo que quiere decir que el desplazamiento horizontal que hace la gráfica es a izquierda. Por tanto, tiene que ser el vértice menos 3 cuartos y el desplazamiento en k se hace de forma vertical, que es menos 49 octavos. Es decir, que este vértice nos va a quedar en la parte negativa del plano cartesiano. Y la gráfica tiene que cortar en menos 5 en el eje de las y. Vamos a ver cómo nos quedaría esta gráfica. Bien, como vemos en esta gráfica, entonces el vértice está haciendo este punto que se llama A y vendría a representarse entonces menos 3 cuartos, menos 49 octavos. Y como ves, aquí el punto de corte en el eje Y está haciendo el menos 5, que ya sabíamos que tenía que estar en la gráfica. La gráfica está abriendo hacia arriba ya que el A era positivo. Y en este caso, este punto A vendría a ser un mínimo de la función. Entonces, si queremos saber cuál es el punto mínimo, vendría a ser este de aquí. Y el mínimo se representa con el valor que está en K. Así que el mínimo es en el valor de menos 49 octavos. Y listo, si te fue útil este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir.